Jeremías 17, versos 7 y 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Léanlo ustedes, hermanos, una sola voz. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. La Biblia dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ore conmigo, por favor, incline su rostro. Mi Dios, bendice tu palabra en esta tarde. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Que la honra y la gloria sean dadas a ti. Mi Dios, usa mi vida. Que Padre, tú me uses en esta tarde. Tu Espíritu Santo, mi Dios, sea quien hable. Y Padre, que tú arranques las decisiones de nuestros corazones. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Y gracias sobre todo, Padre, porque tú eres misericordioso hasta el día de hoy con nuestras vidas. Te agradecemos por todo en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Hace 8 días, hermanos, empezamos con esta serie de enseñanzas e inicié, hermanos, con el título hace 8 días de creciendo, ¿verdad? Creciendo, más bien el crecimiento. Veíamos, les voy a dar un poquito de contexto de lo que veíamos hace 8 días, algunas verdades del crecimiento. Número 1, el crecimiento es responsabilidad de quién, hermanos, de ustedes, exactamente, de cada uno de nosotros. ¿Es responsabilidad del pastor, hermanos? No, es de ustedes. Sí tiene responsabilidad el pastor, la iglesia, sí, pero la mayor responsabilidad son de ustedes, hermanos. ¿Sale? Lo segundo, hermanos, que veíamos, la segunda verdad es que el crecimiento requiere sacrificio, hermanos. Sin sacrificio, hermanos, no hay crecimiento, hermanos. La Biblia dice claramente, ¿verdad? Ahí en Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué, hermanos? Sacrificio. Entonces, sin sacrificio, hermanos, no se obtiene ningún crecimiento. Tercera verdad, el crecimiento debe hacerse en el Señor. La Biblia dice creciendo en la obra de quién, hermanos? Del pastor. No, del hermano Andrés. No, ¿de quién es la obra, hermanos? Del Señor. Así que todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Si usted lo hace para con su servidor, es en vano lo que usted está haciendo. La Biblia dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, si usted hace las cosas para con su servidor, para con Pastor Kim, para con hermano Salvador, para quien sea, hermanos, eso es de balde. Todas las cosas que usted hace las debe hacer en él, Señor. Y lo ponía en un ejemplo, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Nos levantamos cada mañana y decimos, bueno, esto lo voy a hacer voy al trabajo, ¿para quién? Para mis hijos, para mi familia. Eso es un error, hermanos, porque la Biblia claramente nos enseña todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Vea, cuando el motivo principal, hermanos, es el Señor, nada es en vano, hermanos. Nada. ¿Sale? Les doy un contexto de lo que estábamos viendo acerca del crecimiento. En esta tarde, hermanos, vamos a ver acerca de lo que es creciendo en el Señor. Hermanos, en los versos que hemos leído, el cristiano es comparado con un árbol. El cristiano, hermanos, es comparado con una planta, un árbol, hermanos,
donde claramente la Biblia dice que debe estar junto a las corrientes de las aguas. Debe estar creciendo, hermanos. Dios, hermanos, en un contexto de estos versos afirma que el pecado de Judá traerá graves consecuencias. Y eso, hermanos, lo vemos en los versos 5 y 6. La Biblia dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermanos, la confianza en Dios, de acuerdo al verso 7, bendito el varón que confía en quién, en Jehová y cuya confianza es Jehová. Depende tu crecimiento. Depende, hermanos, de nuestro crecimiento. La confianza en Dios, hermanos, depende de nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos, nos da un ejemplo de crecimiento en esos versos del 7 al 8. Aquel hombre, aquella persona que confía en Dios, dice la Biblia en el verso 8, será como el árbol plantado junto a las aguas. Hermanos, al igual que Judá, nosotros como hijos de Dios podemos determinar si crecer a nuestra manera o a la voluntad de Dios. Creciendo, dice este verso, en el Señor. Pero también puede ser, hermanos, creciendo a su voluntad, a mi voluntad. Todo cristiano, escúcheme bien, puede crecer en el Señor hasta donde Él desee hacerlo. Usted, hermanos, no tiene límite en el crecimiento en Dios. ¿Sabe cuál es el límite? El que usted determine, el que usted ponga. Ese es el límite. Si usted dice, ¿sabes qué, Dios? Yo hasta aquí. Soy salvo, gracias Dios, pero yo servirte no. Hasta ahí llegó su crecimiento. Dios, híjole, Dios, gracias por todo lo que me bendices y perdóname, no puedo diezmar, no puedo hacer más. Hasta ahí llega su crecimiento. Todo cristiano puede crecer en el Señor hasta donde Él desee hacerlo. No hay un límite, hermanos, para el crecimiento. Escúchame bien, excepto nosotros mismos cuando no dejamos que Dios nos haga crecer en Él. Ahora, la pregunta, hermanos, en esta tarde sería, ¿hasta dónde desea crecer usted? ¿Hasta dónde anhela crecer en el Señor? Hermanos, usted puede crecer como un gran árbol, hermanos, que da fruto, que da buen fruto o que da mucho fruto, o simplemente, hermanos, ser una simple rama. Una simple rama, hermanos, seca, que no da fruto, donde, hermanos, ni siquiera se le ve nada, donde solamente, verdad, son tallos. Depende de usted, hermanos, hasta dónde usted desea crecer. Alguien decía, usted puede ser un buen árbol que da fruto o puede ser un buen árbol de Navidad, que solamente está para qué, hermanos, para adornar. Es un adorno. Usted puede crecer como un gran árbol o simplemente crecer muy poco en lo espiritual. Y hermanos, existen áreas que debemos procurar para poder crecer en el Señor. Áreas, hermanos, muy importantes. ¿Quiere usted crecer? Sea responsable en estas áreas que les voy a compartir en esta mañana. La primera área, hermanos, ¿cómo puedo crecer en el Señor? Número uno, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, en el verso 8, porque será como el árbol plantado junto a ¿qué, hermanos? A las aguas, que junto a la corriente echará
sus raíces. Miren, hermanos, el crecimiento siempre es comparado con un árbol. Lo que va a hacer que usted y yo crezcamos, ¿sabe qué va a ser? La palabra de Dios. Hermanos, yo le puedo predicar aquí todo el día, pero si usted no acepta este libro, si usted no acepta obedecerla, si usted no acepta el hecho de hacer que la palabra de Dios sea esa agua para su vida, créame que usted no va a crecer. Hermanos, puede estar aquí aún inclusive Jesucristo mismo y usted tener el corazón tan duro, hermanos, que el agua que es comparado con la Biblia no pueda penetrar su duro corazón. Lo que va a hacer, hermanos, que crezcamos en nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos crecer dependiendo en donde usted y yo estemos plantados. Aún inclusive, hermanos, si usted sabe de plantas, todo depende, hermanos, de dónde está uno plantado. Depende también de la tierra. Depende, hermanos, del agua. Usted, hermanos, puede crecer en el Señor si está plantado junto a las aguas. Hermanos, la Biblia es comparada con el agua. Aquí, hermanos, si usted está bien cimentado en la palabra de Dios, créame que usted va a crecer. Pero, hermanos, muchas veces no crecemos porque esto no es prioridad. Es prioridad muchas cosas, pero Dios no. Dios puede esperar. Yo lo compartí hace 8 días, hermanos. Le decía yo a los hermanos, bueno, ¿qué es importante para cada uno de ustedes? Porque, hermanos, sí, usted se levanta temprano, levanta a sus niños a las 5 o 6 de la mañana, porque sabe que su corazón está ahí. ¿Qué? Obtener un título. Pero no lo puede traer usted en la mañana temprano a la iglesia porque no es prioridad. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué, hermanos? Vuestro corazón. Es decir, a lo que tú sacrifiques más es lo que es importante para ti. Así, hermanos, como nosotros somos comparados con un árbol, la palabra de Dios es comparada con el agua. Mire, vaya conmigo a Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5, no pierda Jeremías, por favor. Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Vea lo que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Efesios 5, 25 y 26. La Biblia dice lo siguiente, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, la palabra de Dios es comparada con el agua. De la misma forma, hermanos, que un árbol necesita agua para crecer, los cristianos necesitamos el agua, que es la palabra de Dios, para poder, ¿qué, hermanos? Crecer. Crecer. Esto, hermanos, aquí, hermanos, es donde tú determinas tu crecimiento. Acá. Tú puedes decir sí, amén, adelante. O puedes decir, híjole Dios, perdóname, pero yo no puedo hacer eso. Si usted pasa tiempo día a día en la palabra de Dios, créame que usted va a crecer espiritualmente. Un cristiano, escúcheme bien, se ve cuando lee su Biblia. Y lo he dicho, hermanos. Un cristiano se ve cuando lee, cuando pasa tiempo con Dios. ¿Sabe cómo se ve? Por los frutos que está dando. Por sus frutos. La Biblia dice que por sus frutos los
los conoceréis. Un cristiano, hermanos, se ve cuando toma decisiones en Dios. Cuando se ve, hermanos, cuando lee su Biblia, cuando ora, cuando pasa tiempo con Dios, se nota, hermanos, huele a cristiano. Huele, hermanos, a que está pasando tiempo con Dios. Huele, hermanos, a que toma decisiones en Dios. Huele, hermanos, a que su única vida, hermanos, es la palabra de Dios. Huele, se ve, hermanos, se nota. La palabra de Dios y el cristiano es comparado también, hermanos, con un niño recién nacido. Y la leche, mire, vaya conmigo a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Vea lo que dice la Biblia. Ustedes me van a ayudar a leerlo. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Pedro 2:2. Léanlo. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Dice la Biblia, desead. Si no hay deseo, hermanos, no va usted a crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada, hermanos. Mire, yo le quiero decir esto. Si algo le puedo decir de esta iglesia es que no enseñamos palabra de Dios adulterada. Aquí no, hermanos. Usted puede ir a otras iglesias carismáticas y créame, están llenas, pero ¿sabe qué es palabra? Eso es adulterado. La palabra de ellos es adulterado. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella, ¿qué, hermanos? Crezcáis para salvación. Hermanos, usted puede, créame, usted puede pasar tiempo con Dios, puede pasar en la palabra de Dios y créame que usted va a crecer. Hay crecimiento, hermanos. Hay crecimiento. Por eso le puedo decir, hermanos, que nuestra vida espiritual depende de nosotros. Yo determino, hermanos, hasta qué punto crecer. Miren, hermanos, las plantas están determinadas a crecer de acuerdo a nuestra voluntad. Yo como humano. Y en ocasiones, hermanos, las plantas que están allá afuera, que solamente las riega Dios, créame, crecen enormes. Pero usted y yo no, hermanos. Usted y yo determinamos hasta qué punto queremos crecer. ¿Puede usted crecer mucho? Como usted no puede crecer nada. Pero eso usted lo determina. Y si un hijo de Dios no tiene necesidad de leer su Biblia, de dejar que Dios haga cambios, de hacer el hábito de tomar decisiones en Dios, de orar a Dios, créame, ese cristiano no va a crecer. No va a crecer, hermanos. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia es muy clara cuando dice ahí en Jeremías 8:7-8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a ¿dónde? A las aguas, que junto a la corriente que echa, hermanos, sus raíces. El cristiano, escúchame bien, debe estar plantado junto a las aguas, que es la palabra de Dios. Si no, hermanos, no hay crecimiento. Y no solamente, hermanos, estar plantados aquí, sino también echar, ¿qué, hermanos? Raíces. ¿Sabe por qué muchos cristianos aún batallamos con ciertas cosas en nuestras vidas? Porque no hemos echado, ¿qué, hermanos? Raíces.
El cristiano, hermanos, debe estar plantado junto a las corrientes de las aguas, junto a las aguas, que es la palabra de Dios, pero debe echar raíces, es decir, hermanos, tomar decisiones, dejar que Dios haga cambios, dejar que Dios lo moldee. Las raíces, escúchame bien, harán que usted tenga convicciones. Esas son las raíces, hermanos, las convicciones. Tenga un deseo de vivir lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso, hermanos, son las raíces. Uno, hermanos, determina en su vida a qué horas llegar a la iglesia o no llegar a la iglesia. Uno determina, hermanos, el hecho de diezmar o no diezmar, dar a misiones o no dar a misiones, el hecho de servir o no servir, el hecho de ganar almas o no ganar almas, el hecho de vivir para mi Dios o no vivir para mi Dios, el hecho de traer a mis hijos a la iglesia o simplemente, ¿verdad?, que adquieran conocimiento en lo secular, pero palabra de Dios no. ¿Quién lo determina, hermanos? Nosotros. Yo soy el único que determina mi crecimiento. Por eso, hermanos, el cristiano es comparado con un árbol. Y esas raíces, hermanos, harán que usted tenga convicciones. Mire, acompáñeme a Lucas 8, por favor. Lucas 8. Y lea usted este verso 13. Lucas 8:13. Ahora, usted conoce este versículo. Lucas 8:13. Vean lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Lucas 8:13. Léanlo. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Más claro no se puede. La Biblia dice, los de sobre la piedra son los que habiendo que, hermanos, que muchos de nosotros hacemos. Amén. Dice, reciben que, hermanos, la palabra con gozo. Aquí viene lo que son las decisiones. Dios, yo decido hacer esto. Dios, de acuerdo a lo que he escuchado, decido tomar esa decisión de seguir creciendo, seguir madurando, etcétera. Y dice la Biblia, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen que, hermanos, raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, porque si no hay raíces, no hay crecimiento, hermanos. Si no hay profundas raíces, hermanos, créame, usted va a seguir batallando con lo mismo que sigue batallando desde hace 1 año, desde hace 2 años, desde hace 5 años, desde hace 10 años, desde hace 20 años. Va a seguir batallando con lo mismo. Porque no hay que, hermanos, raíces. Si no tienes raíces en Dios, si no estás creciendo en el Señor, tus decisiones serán primero sí y después no. Es decir, serás un hombre de doble ánimo, como dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es que, hermanos, inconstante. ¿En cuáles caminos? Todos sus caminos. Todos. Tú puedes crecer espiritualmente cuando la palabra de Dios es tu meditación, pero no solamente eso, sino que también echas raíces en ella. Hermanos, si esto no es prioridad para usted, usted no va a crecer. Esto, hermanos, debe ser prioridad para con cada uno de nosotros. No por algo, hermanos, les comparto el hecho de leer su Biblia. De que lean, hermanos, 2, 3 capítulos, hermanos, al día. ¿Por qué? Porque nuestro interés, hermanos, es que usted crezca. Es que usted madure. Es que usted eche raíces. Es que usted dé frutos. Es que usted se multiplique. Es que usted, escúchame bien, siga creciendo en el Señor.
Créanme, hermanos, para nosotros sería muy fácil estar cómodos, ¿verdad? Ay, ¿qué ministerio? No, no, ¿qué ministerio? Damas no, varones no, matrimonio menos. Pero cada ministerio, hermanos, es para que usted crezca. Ese es el fin, hermanos. Que usted crezca en el Señor. Número 2, hermanos, ¿cómo puedo crecer en el Señor? Y aquí viene lo bueno, hermanos. ¿Cómo puedo crecer en el Señor? Número 1, a través de la palabra de Dios. Número 2, hermanos, a través de las pruebas. Aunque usted no lo cree, hermanos, las pruebas le van a hacer crecer a usted. Y mire, hasta que usted no pase la prueba en su vida, usted no va a poder crecer. Si usted sigue batallando con lo mismo de hace 5 años, créame, usted no va a crecer. Mire, regrese conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 17. Ahí póngale un separador porque vamos a estar regresando continuamente. Jeremías capítulo 17. Y vean lo que dice el verso 8, hermanos. Dice la Biblia, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando, ¿qué, hermanos? Viene el calor. Continúa, sino que su hoja estará verde y en el que, hermanos, año de sequía, no sé. Hermanos, usted, le puedo decir esto, espere pruebas. La palabra de Dios va a hacer que crezcas, pero las pruebas harán que tus decisiones en la palabra de Dios se afirmen más todavía. Aún más. Pruebas, hermanos, que vengan a nuestra vida es para que usted y yo crezcamos en el Señor. Si a usted no le gustan las pruebas, perdóneme, discúlpeme, pero son parte de nuestra vida. ¿Para qué nace el hombre, hermanos? Para la aflicción. Claro. ¿Para qué nació el incrédulo? Para la aflicción, hermanos. Sea usted cristiano, no sea usted cristiano, usted va a pasar por pruebas. Simple, hermanos. La diferencia, hermanos, entre el incrédulo y yo es que de mi lado, ¿quién está, hermanos? Dios, Cristo, claro. Yo tengo más esperanza, hermanos, que el incrédulo que no la tiene. Pero sabe, hermanos, muchos ven las pruebas como algo malo. Hermanos, las pruebas son una muestra del amor de Dios, aunque usted no lo crea. Son parte de Dios mostrándonos su amor, diciéndonos, hermanos, que nosotros veamos nuestro corazón cómo está. Las pruebas, hermanos, de acuerdo al resultado que usted haga, es como está su corazón. Y lo he dicho, hermanos, si usted se enfrenta a alguien en palabras, si usted, verdad, contesta de mala manera, así está su corazón. Porque la Biblia, hermanos, nos dice, la blanda respuesta quita ¿qué? Es simple, hermanos. Debería así responder el cristiano. Pero cuando uno responde, ¿verdad? De la misma manera que la otra persona, ¿qué cree, hermanos? Así está nuestro corazón. Las pruebas, hermanos, Dios las permite para crecer. De la misma manera que el árbol que describe aquí en Jeremías le es permitido pasar por el calor y por el año de sequía, así el cristiano será pasado por el calor y por la sequía. ¿Para qué, hermanos? Para que crezca y madure. Existen cristianos que menosprecian las pruebas, tribulaciones, adversidades, porque creen que cada una de ellas no deberían ser parte del cristiano. Hermanos, esto es una equivocación. Seas que te alejes de Dios o que te acerques a Él, vas a tener pruebas. Nos conviene, hermanos, estar cerca del Señor. Nos conviene a cada uno de nosotros.
Yo me alejo de Dios, voy a tener obviamente pruebas. Me acerco más a Dios, ¿qué cree, hermanos? Voy a tener pruebas. Pero a mí me conviene, hermanos, estar lo más cerca posible de ¿quién? De mi Dios. Me conviene, hermanos. Hermanos, los problemas dentro de la iglesia son parte del crecimiento. El hecho, hermanos, de que la Biblia dice unos a otros, es porque usted necesita y yo necesitamos crecer. Todo con Dios, menos nada con la iglesia. No, hermanos, esa es una grave equivocación, porque aquí usted también crece. Hermanos, tener diferencias entre usted y yo, ¿sabe qué resulta? Crecimiento. Crecimiento. Lo que realmente, hermanos, podemos ver en las pruebas es que Dios nos muestra su amor para saber cómo está nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando Israel iba camino a la tierra prometida? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Hizo un cambio nada más en su camino. Y dice en la Biblia, hermanos, que el pueblo se desanimó por ese pequeño cambio. Como está nuestro crecimiento, perdón, lo que realmente podemos ver en las pruebas es que Dios nos muestra su amor para saber cómo está nuestro corazón, saber, hermanos, cómo está nuestro crecimiento. Es para darnos cuenta en qué áreas, escúcheme bien, no estoy dejando que Dios me controle. El Espíritu Santo no me controle. No estoy dejando, ¿verdad?, que Dios dé el crecimiento. Mire, vaya conmigo, por favor, a Marcos 4. Marcos 4:16. Marcos 4:16. Marcos 4:16 y 17. Léanlo ustedes, hermanos. 1, 2, 3. Pregunta, hermanos, ¿a causa de quién viene la tribulación y la prueba? De acuerdo al verso, a causa de la palabra. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque toda decisión que usted haga, decisión que Dios prueba. Toda decisión que usted haga, decisión que Dios prueba. Hermanos, y se lo puedo decir, el día que usted decidió aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿sabe qué fue lo primero que vino? Pruebas, señalamientos. Ah, mira, ya eres aleluya. Ah, ya eres cristiano. Mira, así hablan los cristianos. Eso te enseña tu pastor. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Es interesante, hermanos, ver cómo es que muchos nos podemos identificar con estos versos. Primero, hermanos, aceptamos la palabra de Dios. Y podemos decir, amén, gloria a Dios, pastor, dele ahí, duro ahí. Ahí es, ahí es. Y podemos, hermanos, tomar decisiones, pero tus decisiones, escúchame bien, Dios las va a aprobar, cualquiera que éstas sean. Puedes determinar en tu vida el crecimiento, Dios va a aprobar ese crecimiento. Puedes tú tomar decisión del hecho de seguir, ¿verdad?, viniendo a la iglesia temprano. ¿Sabe qué es lo que va a venir en tu vida? Pruebas que van a hacer que tú no llegues temprano a la iglesia. Cuando tú determinas, ¿verdad?, el hecho de seguir, ¿verdad?, viniendo cada 8 días a la iglesia,
Van a venir pruebas que van a determinar que tú no vengas a la iglesia. Y el resultado de ello, hermanos, ¿sabe de quién depende? De nosotros. Porque, hermanos, pruebas siempre va a haber. Siempre. Nos podemos identificar con este verso. Pero si la palabra de Dios, hermanos, no está enraizada en tu corazón y en tu vida, cualquier viento, cualquier prueba, cualquier adversidad te hará tropezar y te vas a desanimarte. ¿Sabe por qué muchos cristianos se desaniman? Porque no lo saludaron. ¿Por un saludo? Sí, he sido testigo de ello. Por un saludo, hermanos, el cristiano se va de la iglesia. Pero ¿sabe por qué se va? Porque no tiene raíces en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, pasa la falta, pásala. ¿Te hicieron algo? Pásalo. Pásalo por alto. Ahora, si no lo quieres pasar, bueno, ve tú y él, estando tú y él solos, ¿verdad? Que resuelvan todo asunto. Si no te oyere, ¿verdad? Bueno, lleva a otros dos hermanos, ¿para qué? Para que el que, ¿verdad? Hizo algún daño, se pueda, ¿verdad? Resolver ese asunto. Bueno, no se resolvió, ¿qué cree? Dilo a qué, dice la Biblia, a la iglesia. Mateo 13:6, por favor. Mateo 13:6. ¿Cómo puedo crecer en el Señor? Bueno, a través de las pruebas, hermanos. A través de la palabra de Dios, a través de las pruebas. Vea lo que dice la Biblia, hermanos, en Mateo 13, verso 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Dice, salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué, hermanos? Se secó. Hermanos, las raíces son las convicciones que tú como cristiano generas y crees de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Yo hace 8 días le decía yo a los hermanos, ¿sabe por qué a mí en lo personal mi convicción es llegar temprano a la iglesia? Porque yo llegaba temprano al trabajo, hermanos. Yo le decía a los hermanos, Dios me permitió tener una moto, hermanos, para llegar a la iglesia. Y la usaba, hermanos, era de mi trabajo, la usaba para la iglesia. Dios en algún momento, hermanos, me quitó la moto. Bueno, la bici, ni modos, hacer ejercicio. Y ahí andaba, hermanos, subida, ir a la iglesia. Bueno, no había bici, hermanos. ¿Sabe qué había? Transporte. Bueno, ni modos, transporte, hay que pagar. ¿Sabe, hermanos? Cuando había vacas flacas, no había para la combi. ¿Sabe qué hacía? Caminar. Hermanos, Dios a muchos de ustedes les ha provisto de muchas cosas y aún así, hermanos, no venimos a adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay raíces. No hay raíces, hermanos. Yo tengo esa convicción, hermanos. Para mí esto es primordial. Algunos se los he dicho. A mí me interesa más que mi hijo crezca en la iglesia a que me saque un 10. Porque sé que ese 10 no va a determinar que él permanezca aquí en la iglesia. ¿O sí, hermanos? ¿Tengo alguna garantía de que ese 10 en matemáticas, en historia, en ciencias naturales, geografía, me garantiza que un día va a estar aquí en la iglesia? Su título académico, ¿verdad? Su universidad, su carrera, ¿va a determinar que él un día está aquí en la iglesia? No, claro que no, hermanos. Conozco a muchos doctores, a muchos, ¿verdad? Buenos profesionistas, cristianos. ¿Sabe dónde están? Lejos de Dios. Porque ese 10, hermanos,
de nada sirvió. De nada sirvió. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Hermanos, las raíces son las convicciones que tú como cristiano generas y crece la palabra de Dios. Las convicciones determinan tu vida para saber qué hacer en momentos de pruebas y diversas circunstancias. Dios permite las pruebas para que te acerques a Él. Ya lo hemos visto. Te permite las pruebas, escúchame bien, para que tú veas en qué áreas estás fallando, estás batallando, para que examines tu vida, tomes decisiones y que formes, ¿qué crees? Convicciones. Yo tengo la convicción, hermanos, de que diezmar de acuerdo a la palabra de Dios, lo tengo que hacer. Haya crisis o no haya crisis financiera, hermanos. Mi convicción es dar mi diezmo. Así haga sol, así llueva, así truene, hermanos. Mi convicción, hermanos, es ganar almas. Suceda lo que suceda, hermanos. Por algo, hermano, la Biblia dice y en Jeremías, regrese conmigo, 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Para que tú crezcas, para que usted crezca espiritualmente, es necesario las pruebas. Es necesario el tiempo de calor, hermanos. Es necesario, hermanos, el tiempo de sequía. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde tú te vas a dar cuenta cómo está tu corazón. Ahí tú te das cuenta cómo está tu corazón. Las pruebas las puedes ver como un problema o como un motivo para crecer en Dios. No hay otra, hermanos. Pueden ser un motivo para crecer en el Señor o pueden ser un motivo, hermanos, para decir, Dios, gracias, pero hasta aquí llegué. Número 3, hermanos, y últimos, las pruebas. ¿Cómo puedo crecer, perdón, cómo puedo crecer en el Señor? Número 3, a través de los frutos que das. Ahí en Jeremías, hermanos, la Biblia dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Y por último, ustedes, otra vez, no dejará de dar fruto, hermanos. A pesar del calor, a pesar de la sequía, no dejará de dar fruto. Ahora la pregunta, hermanos, no me conteste, pero examine su vida. ¿Da usted fruto? ¿Dios, hermanos, obtiene fruto de su vida? ¿O es como la higuera, hermanos, que Cristo Jesús secó? ¿Dios aún hasta el día de hoy sigue obteniendo fruto de su vida? Hermanos, la confianza, el crecimiento, los frutos dependen mucho de dónde está cimentada su vida. Depende, hermanos, de las raíces que usted tiene en el Señor. No podemos negar que para el cristiano es de vital importancia dar fruto y mucho fruto. Mucho fruto, hermanos. Mire, acompáñeme a Mateo 13:8, por favor. Mateo 13:8. Léanlo ustedes, por favor. Mateo 13:8. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Pregunta, hermanos. ¿El cristiano da frutos o no da frutos?
Da frutos, hermanos. Tiene, hermanos, que dar fruto, porque la Biblia dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Hermanos, todos los hijos de Dios damos fruto. Sea poco, sea más o menos, o sea mucho, pero todos damos frutos. Juan, por ejemplo, 15:8. Vaya conmigo a Juan 15:8. Vean lo que dice la Biblia. Juan capítulo 15, verso 8. En lo que ustedes llegan, yo les leo. En esto dice la Biblia, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi hermano, la Biblia no dice que llevéis fruto o que llevéis poco fruto. La Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis cuánto, hermanos, mucho fruto, mucho fruto. Y continúa diciendo, hermanos, y seáis así mis discípulos. Verso 16, vea lo que dice la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué, hermanos? Y vuestro fruto, ¿qué, hermanos? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, para Dios son importantes los frutos. Usted no me puede negar que a Dios le importan los resultados, es decir, los frutos que generamos al crecer. La pregunta le vuelvo a hacer, ¿da usted fruto? Dios, escúchame bien, ¿Dios obtiene fruto de su vida? Hermanos, si usted no sabe qué es dar fruto, hermanos, es todo aquello que hagas para Dios. Dar fruto, escúchame bien, es ser fiel a Dios. Ganar almas, hermanos, es dar fruto. Servir a Dios, hermanos, es dar fruto. Dar diezmos, ofrendas, misiones, hermanos, es dar buen fruto. Ser un buen esposo, ser una buena esposa, ¿qué creen, hermanos? Es dar fruto. Disciplinar a tus hijos bíblicamente, hermanos, es dar fruto. Esperar en Dios a tu esposo, a tu esposa, es dar frutos. Tomar decisiones, hermanos, es dar frutos. Administrar tu vida es dar fruto. Traer gente a la iglesia, hermanos, es dar fruto. Amar a otros es dar fruto. Tener una relación constante con Dios, hermanos, ¿qué cree? Es dar fruto. Confiar en Dios es dar fruto. Poner a Dios en primer lugar, ser fiel a Dios, en venir a la iglesia, sacrificar para Dios, desgastar tus bienes en Dios, discipular a otros, traer a tus hijos a la iglesia los domingos, los miércoles, enseñarle a tu hijo, hermanos, que Dios es primero. Vivir una vida que agrada a Dios, hermanos, es dar fruto. La pregunta es, ¿tú estás dando fruto? ¿Tú estás dando fruto? Vaya conmigo a Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Estamos ahí? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Vea lo que dice la Biblia. El fruto, es decir, el resultado del justo. ¿Quién es un justo, hermanos? Un hijo de Dios, un cristiano. El fruto del justo, ¿qué es? Árbol, hermanos, de vida. Un árbol de vida. Y dice, continúa diciendo, y el que gana almas es, hermanos, usted está aquí en este mundo para dar fruto, para ganar almas. La pregunta, hermanos, es, ¿estamos dando fruto a Dios? ¿Realmente Dios puede decir que de mí hay fruto? Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted ganó a alguien para Cristo?
Porque la Biblia dice que el fruto del justo es árbol de vida. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted y yo compartimos el evangelio a una persona que no conoce de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que alguien, verdad, tuvo a bien el hecho de venir a la iglesia porque nosotros lo invitamos? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Mateo 7:17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. La pregunta, hermanos, ¿eres conocido por dar frutos? ¿Eres un buen árbol que da frutos, buenos frutos? Hermanos, usted y yo no estamos dando frutos si aún le gritas a tu esposa o viceversa a tu esposo. No das frutos si sigues batallando con venir a la iglesia temprano. Si batallas, escúchame bien, con ser fiel a Dios. No es buen fruto, hermanos, si todavía batallas hasta el día de hoy con orar a Dios. Si batallas, escúchame bien, con leer tu Biblia después de 5 o 10 años. Eso no es posible, hermanos. Díganmelo a alguien que apenas está creciendo de 1 año, de 2 años, pero alguien que lleva 10 años, 5 años, 15 años, hermanos, en el cristianismo y sigue batallando con lo mismo, eso no es dar buen fruto, hermanos. No es buen fruto, escúchame bien, si todavía batallas con diezmar. No es buen fruto si todavía batallas con dar a misiones. Si todavía batallas hasta el día de hoy con servir. Si batallas con someterte a tu esposo, dama. Si batallas, escúchame bien, con amar a los hermanos. Ay, no, yo todo con Dios, pero nada con la iglesia. No, discúlpame. ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. Si batallas aún hasta el día de hoy con ser controlado por el Espíritu Santo. Bendito el varón, dice la Biblia, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando el cristiano, escúchame bien, deja de dar fruto, deja de crecer, deja de madurar, deja de ser moldeado por Dios y su palabra, créame que ese cristiano un día va a estar apartado de Dios, lejos de Dios. A menos que usted crezca en el Señor y determine en su vida crecer, va usted a dar fruto. La Biblia dice en Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermanos, si usted en cualquier prueba, en cualquier situación, su resultado no es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, escúchame bien, usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Es muy fácil, hermanos, usted examinar su vida y ver en qué áreas está usted batallando. Si usted me preguntara a mí en qué área está usted batallando, yo le diría. Pero ¿sabe? Usted sí sabe muy bien en qué áreas está batallando. ¿Y sabe quién es la responsabilidad? Usted. A menos que usted crezca en el Señor y determine en su vida crecer, va a dar fruto. Los hijos de Dios, los cristianos, no solamente, escúchame bien, somos conocidos por el nombre. No solamente somos conocidos, ¿verdad? Por llevar una Biblia aquí debajo del brazo. Ahí va un cristiano. No, hermanos. Un cristiano, hermano, se ve cuando está dando frutos.
cuando da frutos, hermanos. Y de acuerdo, escúchame bien por último, a cómo reacciones a las situaciones de tu alrededor, sabrás cuánto estás creciendo. Hermanos, muchos de ustedes crecieron. Yo no conozco su pasado, hermanos. Alguien me contaba de alguien, no, tal persona hacía esto, hacía aquello, hacía. Y sabe que yo le respondí, yo dudo eso. Lo dudo. Porque yo no lo veo haciendo nada aquí. Hermanos, muchos de nosotros vivimos de frutos pasados, victorias pasadas. Hermanos, Dios, hermanos, no se complace por las victorias pasadas. Se complace por lo que estamos haciendo hoy. Si usted me pregunta cuántas flores ha dado esta plantita, créame, ni me acuerdo. Yo solo sé que ahorita está dando uno. De acuerdo, escúcheme bien, a cómo usted reacciona a las situaciones de su alrededor, sabrá cuánto usted está creciendo. Hermanos, determine este año crecer en el Señor. Sea ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, ¿verdad?, echa raíces. Y que a pesar, hermanos, del sol, a pesar de la sequía, hermanos, porque habrá, hermanos, dice que su hoja sigue verde y no deja de dar, ¿qué, hermanos? Fruto. Sigue dando fruto, sigue dando fruto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, cuando siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, crezca en el Señor. Es un buen año para que usted determine en su corazón crecer en el Señor y dar fruto. Y no dar poco, dar mucho fruto, hermanos. Pero ¿sabe de quién depende? De usted y de mí. Yo determino hasta qué punto voy a crecer en mi vida. ¿Cómo crecer, hermanos, en el Señor? Número uno, a través de la palabra de Dios. Número dos, hermanos, a través de las pruebas. Y número tres, a través de los frutos que damos. Examine su vida, hermanos, en esta tarde y diga, bueno, ¿estoy creciendo en la palabra de Dios? De acuerdo a las pruebas que estoy teniendo, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Realmente hay fruto en mi vida? ¿Realmente puedo decir, wow, esta decisión que tomé hace 2 años, aún la sigo llevando a través de mi vida? O tal vez, hermanos, somos como esa semilla, ¿verdad? Que cayó, ¿verdad? En la tierra, brotó, ¿verdad? Dice, como no tenía raíces, ¿qué cree? Se secó. Hermanos, que su crecimiento no sea de un momentáneo, que su crecimiento sea permanente, firmes y constantes. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.